Hugo Mario, y mientras tanto, la Procuraduría General de la Nación está tomando declaraciones de los 33 militares que fueron secuestrados por más de 100 horas en el departamento de Guaviare. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Durante la toma de declaración de los 33 militares que permanecieron 79 horas secuestrados en la vereda Nueva York del municipio del Retorno en el Guaviare, la Procuraduría está dando unas muy graves cifras, y es que en lo corrido de este año, los departamentos de norte de Santander, Antioquia y Cauca son los de mayor afectación, con un total de 710 hechos delictivos contra integrantes de la fuerza pública. La Procuraduría entonces rechaza ese tipo de ataques en el que resultaron heridos con quemaduras 2 uniformados y la privación de la libertad de los integrantes de la fuerza pública, así como el uso de drones con explosivos que han dejado entre enero y julio de este año un registro de al menos 513 afectaciones con 15 departamentos, siendo el Cauca el más asediado. Es que se volvió costumbre el irrespeto a las fuerzas militares y a la policía y el constreñimiento de los criminales de las disidencias, que siguen campeando en muchas partes del país, y lamentablemente no hay por ahora ninguna posibilidad de que dejen de hacerlo. La instrumentalización y la forma en la que se han convertido en Estado en diferentes regiones de Colombia, hablando precisamente de ese fenómeno en el departamento de Arauca, están secuestrados varios integrantes de la Dijín y algunos investigadores de la Fiscalía en manos de los delincuentes del ELN, que campean en Arauca hace años. Andan como Pedro por su casa. Han dado a conocer en las últimas horas, a propósito, pruebas de supervivencia de estos integrantes de la Fuerza Pública y de la Fiscalía que permanecen secuestrados. Cristian Correa. Ricardo, las pruebas las entrega este grupo al margen de la ley. Entrega una prueba de supervivencia de Rodrigo López, quien es agente de la Dijín, y además de Jordín Fabián, que también es agente de la Dijín, junto a otros 2 videos de 2 investigadores de la Fiscalía, el señor Frankie Hoyos, y también la prueba de supervivencia de Jesús Pacheco. Los 2 primeros, los agentes de la Dijín, fueron secuestrados en Fortul el pasado 8 de mayo y los 2 miembros del equipo de investigación de la Fiscalía fueron secuestrados el pasado 20 de julio, esto entre Tame y Arauquita. Precisamente Jesús Pacheco es uno de estos secuestrados, que le está enviando un mensaje al gobierno nacional para que medien por su pronta liberación. Hoy le pido al señor presidente de la República que se ponga las manos en el corazón, y a la señora Fiscal General de la Nación, a los organismos defensores de derechos humanos como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo, Naciones Unidas, entre otras. A mi familia les pido que exijan ante la Fiscal General de la Nación. Además de enviar el mensaje a sus familias de tranquilidad, de que están bien en medio de esta retención, cuentan en las grabaciones que estos videos, que se conocen el viernes 5 de septiembre, es decir, la fecha de hoy, fueron grabados el pasado 31 de agosto en medio de una zona rural del departamento de Arauca que aún no está identificada. Cristian, gracias. Y la Fiscalía va a ordenar pruebas de ADN para esclarecer la muerte de la niña Valeria Afanador en el municipio de Cajica. Cali La Peña. La defensa aseguró que continuarán con las 2 líneas de indagación, una por la presunta responsabilidad del colegio por graves omisiones y otra por la responsabilidad de un tercero. Por ejemplo, la toma de muestras biológicas en diferentes partes del cuerpo de Valeria, y eso nos podría dar luces frente si hay un tercero en la escena del delito. Por eso es importante el ADN. En este momento Medicina Legal lo está recopilando, y también el bosquejo y la búsqueda con detalle del lugar donde se encontró Valeria. Según la defensa, la Fiscalía realizará una reconstrucción de la escena para esclarecer los hechos. Además, la familia Afanador solicitó al ente acusador tomar muestras a los funcionarios para hallar pruebas que los puedan vincular con la investigación. Y aunque la defensa del colegio aseguró contar con los permisos para realizar cambios en la infraestructura por la que presuntamente salió la menor, la familia Afanador aseguró que no hay evidencia de que fuera autorizada esta modificación, por lo cual no descartan que avance la indagación por otro tipo de delitos. 1:16, Marcela, ¿qué pasa a esta hora con el dólar en el mercado colombiano? ¿Cómo cierra la divisa esta semana? Sigue bajando, Ricardo, cierra en 3.961 pesos en promedio. Esto es 30 pesos más barata que lo que teníamos en la jornada de ayer. El dólar se está debilitando no solo en Colombia, sino en todo el mundo, luego de los datos de desempleo en Estados Unidos que salieron peor de lo que esperaban los analistas. Los analistas esperan ahora que la Fed, la Reserva Federal, recorte las tasas en Estados Unidos.
1:16, habló el registrador Hernán Penagos en Medellín, reconoce que hay 5 zonas del país con riesgo en materia de orden público de cara a las elecciones del próximo año. Sin embargo, el mensaje sigue siendo el mismo. No hay ningún motivo para que haya aplazamiento o suspensión de las elecciones presidenciales ni de Congreso en el 2026. Danilo Arias. Sí, Ricardo, muy buenas tardes. Hernán Penagos pues dijo que especialmente confrontaciones e injerencia de grupos armados tienen en vilo el desarrollo de los comicios en varias regiones del país. Hablamos de Cauca, Catatumbo, Chocó, sur de Bolívar y nordeste de Antioquia. Están allí algunas de las poblaciones que ya están en la mira de la fuerza pública y la institucionalidad para garantizar la jornada electoral del próximo 31 de mayo. La fuerza pública y el ministro de Defensa nos ha dicho que los lugares donde hay más complejidades en materia de seguridad están del orden del 4 o 5% de territorio nacional. Aquí de lo que se trata es de evaluar esos sitios y entre todos explicarle al pueblo colombiano cuáles son las acciones que se van a adoptar. El registrador Penagos destacó que siguen en articulación permanente con la Comisión de Seguimiento de Garantías Electorales, que ya tuvo un primer encuentro y de la que hacen parte, lógicamente, la Policía, el Ejército y el Ministerio Público, Ricardo. Y mientras tanto, en el sistema de salud hay incertidumbre y malestar por la inesperada decisión del Ministerio de la Cartera de suspender las mesas en las que se estaba definiendo el incremento de la UPC. La UPC, o Unidad de Pago por Capitación, es lo que le entrega el gobierno a las EPS por cada uno de los pacientes que Marcela, atienden. pero lo que pasa es que esa suspensión de esa mesa que busca el recálculo del pago de la unidad de pago por capitación es otro flagrante desconocimiento del Ministerio de Salud de las órdenes de la Corte, ¿no? Sí. Hay una sentencia de la Corte Constitucional. Y no es de ayer. Esa sentencia ya, si la memoria no me traiciona, lleva por lo menos un par de meses sobre la mesa. Por lo menos 2 meses. Y preguntan analistas, ¿y entonces la Corte en qué momento iniciaría un incidente de desacato en contra del señor ministro de Salud, que le sigue mamando gallo, sigue burlándose de las decisiones judiciales? Jessica Gutiérrez, la molestia de muchos sectores. El Ministerio de Salud levantó las mesas técnicas que habían sido ordenadas por la Corte Constitucional para evaluar el posible reajuste de la unidad de pago por capitación. Recordemos que este es el dinero que entrega el Estado a las EPS para la atención de cada uno de los pacientes. Y es que esas mesas estaban previstas desde comienzos de este año y tuvieron que reactivarse para incluir nuevos actores y lograr una conclusión. Ante este panorama, la Procuraduría volvió a hacer un llamado al Ministerio para que avance en este reajuste. Habla la Procuradora Delegada para Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, Mónica Ulloa. Finalizando estas mesas, debe tenerse un resultado producto de ese consenso, de esa participación, donde se cumplan los lineamientos dados por la Corte. Según los participantes de estas mesas, el Gobierno Nacional mantiene su posición y considera que la UPC es suficiente para cubrir la atención de todos los usuarios. Habla Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia. Para el Ministerio de Salud, la UPC no es insuficiente. Finalmente, el Ministerio de Salud informó que tras el cierre de las mesas técnicas se tomará un tiempo para evaluar la metodología y emitir una conclusión, señalando que ya cumplió con la orden de la Corte Constitucional. Hablando de medidas y decisiones del gobierno, ampliaremos en segundos esta noticia. Mucha atención que la Superintendencia de Subsidio Familiar acaba de imponer medida cautelar a Confamilia Risaralda. Confamilia Risaralda en el departamento de Pereira. Dice el documento: en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia del Subsidio Familiar realizó una visita a las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar Confamilia Risaralda en Pereira. Como resultado y ante la gravedad de las situaciones identificadas, se ordenó medida cautelar de intervención administrativa, de acuerdo con la resolución 977 del 4 de septiembre de 2025. Dice que los motivos de esta intervención son el crecimiento por las cuentas por cobrar del sector salud, el incremento en la financiación externa, la evolución de los ingresos por los aportes afiliados, análisis de diversos documentos, entre ellos actas de asambleas de afiliados y actas de asambleas extraordinarias. Repito, la noticia hasta ahora es que la Superintendencia de Subsidio Familiar acaba de intervenir la Caja de Compensación Familiar Confamiliar en el departamento de Risaralda. 1:21, vamos a cambiar de tema y vamos al Palacio de Justicia. A esta hora los animalistas celebran el fallo de la Corte Constitucional que prohíbe
las corridas de toros, el rejoneo, las becerradas y las peleas de gallos en Colombia. La otra cara de la moneda es la de los galleros que se han acercado a la Corte a protestar en contra de esta decisión. Rocío Franco. En las últimas horas la Corte Constitucional señaló que las peleas de gallo ahora van a ser parte de las actividades prohibidas, como también el coleo y otras prácticas. Estamos con Fabián Sarria, él es el presidente de la Federación Nacional de Criadores de Gallos. Don Fabián, ¿cómo reciben ustedes esta determinación cuando se estaba hablando de la ley anti-olé? Con bastante sorpresa. Nosotros nunca fuimos consultados, no hemos estado inmersos, incursos, no hemos sido llamados por la Corte Constitucional ante este proceso. Entonces, la verdad, no sabemos cuáles son los argumentos que tuvo la Corte para ampliar esta ley, que es exclusivamente de prohibición de toros, para ampliarla a las otras actividades también, desconociendo todo lo que hay alrededor de ellas, todo el valor campesino, todo el valor ambiental, cultural y demás. ¿Cuántos son ustedes en Colombia? Nosotros, entre aficionados, criadores y personas que viven de los gallos finos, somos aproximadamente 1,5 millones. De ellos, quienes directamente viven, o sea, quienes nosotros les damos trabajo, como cuidadores, como criadores de los gallos, hay aproximadamente 195.000, 200.000 personas que se dedican a esto. ¿Qué va a pasar? Ellos no saben hacer ninguna otra cosa, porque esto es una actividad y un oficio que hemos aprendido de manera hereditaria a través de nuestras familias. Bueno, es la reacción del gremio de los galleros frente al fallo de la Corte Constitucional que los prohíbe en un término de 3 años. Rocío Franco, Blue Radio. Rocío, gracias. 1:23. A esta hora hay novedades, hay dificultades en la vía Bogotá-Girardot. Juan Esteban Castañeda, ¿qué está pasando? ¿Qué se reporta? Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Efectivamente hay complicaciones en la vía Bogotá-Girardot, esto sobre el kilómetro 45 en el sector Boquerón por el volcamiento de un tractocamión. Dicen desde la vía Sumapaz que a esta hora se está atendiendo este hecho, por lo que en estos momentos se presenta paso a un carril en ese sector de la vía Bogotá-Girardot. Las autoridades están pidiendo a los usuarios y a los conductores que se informen mediante los canales oficiales de las autoridades, precisamente para cuando se normalice el paso vial. Juan Esteban, 1:24. Siguen creciendo las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos luego del sobrevuelo de aviones F-16 que, según el gobierno de los Estados Unidos, pasaron cerca de las naves de guerra que tienen hoy en el sur del Mar Caribe. Hoy Washington está ordenando el despliegue de 10 aviones F-35 con rumbo a Puerto Rico. Juan Camilo Merlano nos cuenta. El USS Jason Dunham se encontraba en aguas internacionales cuando 2 aviones caza F-16 de la aviación militar bolivariana lo sobrevolaron de manera provocadora. Al menos así lo calificó el Pentágono en su comunicado, que es también una advertencia en donde dicen que esa acción altamente provocadora tuvo como objetivo interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas. Se le recomienda fuertemente al cartel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos, asegura el Departamento de Defensa. El Jason Dunham es un destructor clase Arleigh Burke de unos 160 metros de longitud y equipado con múltiples cañones y capacidad para lanzar unos 96 misiles, entre esos los tipo Tomahawk de largo alcance y precisión. Tras esta demostración de fuerza por parte del régimen de Maduro, el Pentágono está respondiendo movilizando 10 aviones caza F-35 a Puerto Rico, un avión supersónico que es considerado como uno de los más poderosos del arsenal estadounidense, según la agencia Reuters, con el objetivo de sumarse al operativo contra el narcoterrorismo en el Mar Caribe. 1:25, y en el de todito internacional, la mayor redada del ICE contra la migración ilegal en Estados Unidos, el fin del TPS, del Tratado de Protección Temporal para más de 250.000 venezolanos en Estados Unidos, una histórica multa contra Google y los incendios forestales en Canadá. César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Y cada día más difícil andar sin papeles en los Estados Unidos. Las comunidades inmigrantes surcoreanas e hispanas fueron las más afectadas por la megaredada sorpresa dirigida por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE a una planta de Hyundai en Georgia, en la que fueron detenidos 475 trabajadores. Hasta ahora, la más grande durante la actual arremetida del gobierno de Donald Trump contra la migración irregular. El gobierno surcoreano expresó su pesar por la redada en el sitio de construcción de la planta de baterías, conjuntamente
conjunta de Hyundai Motor Group y LG Energy Solution en Georgia. Y si usted es extranjero y actualmente es beneficiario del TPS para Venezuela, bajo la designación del 2021 debe prepararse para regresar a su país si no tiene otra base legal para permanecer en Estados Unidos. Eso es lo que se lee en un comunicado del Servicio de Inmigración y Ciudadanía. El Departamento de Seguridad Nacional, el Homeland Security, precisó que la asignación del estatus de protección temporal TPS de 2021 finalizará el próximo 7 de noviembre. Iba a finalizar en los primeros días de septiembre, pero se dio una larga y pidió a los beneficiados prepararse para retornar a su país si no tienen papeles. Con esta decisión, unos 267,000 venezolanos tienen 2 meses para salir o arreglar su estancia en Estados Unidos. Y tras una semana de dilaciones y haciendo caso omiso a las amenazas de Donald Trump, la Comisión Europea anunció que impondrá una multa de casi $3.500 millones a Google. El Ejecutivo Europeo consideró que el gigante tecnológico estadounidense abusó de su posición dominante en el sector de la publicidad en línea. Google va a apelar la decisión. Y por último, la temporada de incendios forestales en Canadá continúa a un ritmo implacable. Se han declarado 5.100 fuegos en lo que va del año y ahora mismo hay 638 activos. Las llamas arrasaron ya más de 8,3 millones de hectáreas, una superficie similar a 15 millones de canchas de fútbol. Se trata del segundo año con mayor superficie quemada desde que existe registro. César, gracias. Una pausa y regresamos con información exclusiva de Blue sobre la Junta Directiva del Narcotráfico, de la que tanto habla el presidente de la República, y sobre el remesón ministerial que hasta ahora no se ha ejecutado luego de la derrota del gobierno en la elección de magistrado de la Corte Constitucional.